Sí, el ánimo, la idea de industrializar la construcción de edificios es tan antigua como la propia industrialización. La Unión Soviética en esa Segunda Guerra Mundial lidera el número de pérdidas humanas. La devastación de la guerra hace que haya que reconstruir desde los cimientos muchísimas ciudades y no tienen mano de obra y tienen todo que reconstruir. Y ahí surge esa necesidad de hacerlo de forma muy eficiente y la respuesta es industrializar. Cuando le dije que no pensaba que nadie iría a Ohio a establecer una fábrica de industrialización de viviendas, él preguntó, ¿por qué dices eso? En un radio de 10 millas alrededor de donde estamos hablando necesitaríamos mañana 80.000 viviendas. Mi respuesta fue muy simple. Señor gobernador, ¿puede usted asegurar a alguien en un contrato de compra de 5.000 viviendas? No, no puedo hacerlo. Claro, sus consignas, dentro de sus consignas está el no queremos vivir en cajas de cerillas ni en cajas de zapatos. O sea, se quejan de que no les gusta la vivienda social que les está ofreciendo el sistema. Fíjate, José, lo que cambia la vida. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy traigo a un amigo, porque es lo que hay que hablar. Traigo a Juan Carlos Cabrero, que le conozco hace ya muchos años, porque colaboramos muchas veces en Economía Directa y en las que hemos tenido unos debates, unas conversaciones realmente interesantes, ¿no? Me acuerdo de estos momentos de hablar en Economía Directa, cómo hablamos de todo el tema de construcción industrializada, del tema inmobiliario, del tema de vivienda, de burbujas, si había burbujas, no había burbujas, cómo solucionarlo, etcétera, ¿no? Los años han pasado para todos y alguien que era un arquitecto técnico de provincias, ¿no? Como siempre Juan Carlos hablaba, pues ahora podemos hablar de que es el señor arquitecto técnico desde el punto de vista de construcción industrializada, ¿no? Porque realmente yo creo que es hoy por hoy, sí, y quedas un poco chungo decirlo, pero es verdad. Es yo creo una de las personas que más conoce y más sabe de construcción industrializada, tanto en España como en otros países, ¿no? Y tiene pues varias formaciones que realiza y ha trabajado con empresas bastante potentes, ¿no? Entonces, quería más o menos aprovechar la entrevista para hablar de construcción industrializada, de ver si es la solución para el problemón que tenemos en España, si se puede hacer algo de ahí, hablar un poco de historia, que se pueda conocer un poquito lo que hay dentro de todo esto y tener simplemente una conversación con un amigo hablando de inmobiliario y de construcción industrializada. Pero bueno, nada más. No sé si te ha parecido la presentación demasiado... A ver, hombre, vamos a ver, esto de que te presenten los amigos es lo que tiene. Y más un amigo con la generosidad tuya de Joseán, que vamos, yo te estoy muy agradecido por la invitación a tu podcast, a tu canal de YouTube. Sobre todo, además, Jolín, es este proyecto que sé que lo haces con tanto cariño y con esa vocación también de transmisión de conocimiento. Muy contento y muy orgulloso de participar en tu canal y además de hablar de un tema, pues oye, cada uno tiene su tema, ¿no? Como decían eso de que cada loco con su tema, ¿no? Y Sí. cada uno tiene el suyo, ¿no? Y a mí esto de la construcción industrializada me ha apasionado siempre y especialmente a partir de 2007, 2008, cuando uno ve que ese modelo, no, independientemente del ciclo inmobiliario, ¿no? Sino del cómo estamos haciendo las cosas, factores que veremos igual más tarde, pues sobre todo, oye, que somos el sector líder en siniestralidad laboral. Ya. Eso no tiene sentido en una sociedad civilizada, pero es que eso mismo que está pasando en España está pasando en el resto de países. Luego tenemos una responsabilidad social que es la de cumplir con las demandas de los edificios en lo que la sociedad nos demanda. Pero al mismo tiempo somos parte de un sector, hay una capa por encima de nosotros que es el inmobiliario, el real estate, esa parte que conoces también. Y esos inversores y esa gestión del suelo, de licencias, hay un montón de cosas. Nosotros en esa parte de la cadena de valor de la industrialización de los edificios es donde tenemos también que dar el do de pecho, ¿no? O sea, vamos a ver también más tarde, ¿no? Ese déficit de viviendas que tenemos, esa necesidad de multiplicar el tamaño de nuestro sector. Bien, un poco yo creo que la idea, antes de empezar a hablar de esa construcción industrializada, es cómo explicar a alguien que no tiene ni idea de esta de construcción industrializada,
¿qué es? ¿No? Es, ¿Y es algo nuevo o es algo que lleva muchos años, aunque no lo creamos? sí, el ánimo, la idea de industrializar la construcción de edificios es tan antigua como la propia industrialización. O sea, esa idea y esa propuesta, ¿no? Y ese decir, oye, igual que esto está funcionando en otros sectores, pues vamos a aprovechar todas esas ventajas de la industria en ser mucho Ujú, más eficientes, ¿no? La primera referencia la tenemos a mediados del 19, en el Crystal Palace. O sea, si ujú. después de ver este vídeo alguien, que vaya tomando nota de referencias, ¿no? Y una de ellas es el Crystal Palace, es el pabellón, digamos, que hicieron en Reino Unido para la Exposición Universal de Londres del 1851, un edificio espectacular, montado y desmontado en un tiempo récord. Pero, o sea, que esto es muy viejo y iniciativas, pues después de la Segunda Guerra Mundial hubo una primera ola de industrialización de los edificios muy importante. O sea, y luego, pues durante estas últimas décadas ha ido asomando la cabeza y otra vez quedando ciertamente en desuso, ¿no? Porque al final hay un grado de industrialización coste óptimo, dependiendo del tipo de edificio. Por otro lado, pues uno puede, no sé, cuando por ejemplo en la industria del automóvil, oye, pues vamos a fabricar en masa y venga, y el Forte, y todos iguales. Cuando eso se intentó hacer con los edificios, la arquitectura que eso generaba era, hay quien la calificaba de alienante. O sea, eso de salir y ver todos los edificios iguales, o sea, me recuerda un bloque de viviendas bueno, una urbanización en Poznan, en Polonia, de unas decenas de miles de viviendas, donde, claro, todos los bloques eran blancos y cada 3 portales había uno rojo. Claro, Para orientarte, cuando alguien llegaba a casa de noche con la nieve, pues o sea, toda esa arquitectura igual, o sea, esto no es tan fácil de industrializar. La propia idea lleva siglo y medio, pero la materialización de esa idea y que funcione y que tenga una larga difusión, una difusión claro, yo, generalizada, yo no es tan fácil. lo que tengo entendido era que desde el punto de vista de la Unión Soviética fueron unos de las personas o de los gobiernos que intentaron claramente apoyar mucho a un tema de construcción industrializada, Sí. pero ya sabemos lo que pasó, o sea, y que fue un poquillo desastre luego al final, ¿no? Pero que consiguieron hacer algunas cosas realmente interesantes desde el punto de vista de solucionar el problema que tenían de vivienda, o sea, en la Eh, antigua URSS. Totalmente. A ver, te me estás adelantando. Bueno, yo no sé si al final Estoy haciendo... vamos hablando y probablemente igual sea hasta luego igual sí que presentamos algo y os Bueno, enseño hacemos, algo, si quieres, pero me cuando tú me parece digas, hacemos una presentación porque, digamos, Juan pues, Carlos un poco eh, formal, pero se ha cascado una bonita presentación. O sea, hombre, que al final que traiga invitados y que nos haga una presentación no ocurre todos los días. O sea, es y bueno, yo creo que puede estar guay. Y podemos, según esa presentación, ir charlando, si te parece. O sea, Es que a veces bueno, a veces no. Además, hay que aprovechar un poco también el canal en el que estamos, ¿no? Que es canal vídeo. Luego el que quiera escucharnos por otro formato, pues fenomenal. Pero es que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y si tenemos esa imagen, pues podemos irla comentando sin más. O sea, perfecto. incluso tampoco hay que respetar el orden en el que te esté la presentación. O sea, yo más bien como un documento de apoyo y ya está. O sea, vamos a ver si somos eh, El fondo maravilloso ahí, que se te ve ahí con el casco de construcción ahí. no sé si se ve ahora ya la Sí, presentación. se ve. Mira, mira, casi me salto unas cuentas porque voy directo al tema que has tocado y luego podemos ir viendo Sí, sí, otros, por ¿no? supuesto. Se ve Sí, sí, bien. sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Claro, ponemos mira, ha surgido propiamente con la conversación. Hay diferentes maneras de abordar esto, ¿no? De generar una industria, de ser capaces de responder a esas necesidades que en cada momento se van presentando en la sociedad.
Eh, el caso de la Unión Soviética, países del Este, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde mi subjetividad y como vamos a ver ahora, desde la del embajador norteamericano en Moscú en el año 68, estaba siendo una experiencia exitosa. O sea, vemos aquí en esta imagen, ¿no? Pues la Unión Soviética en esa Segunda Guerra Mundial, lidera el número de pérdidas humanas. La devastación de la guerra hace que haya que reconstruir desde los cimientos muchísimas ciudades y no tienen mano de obra y tienen todo que reconstruir. Y ahí surge esa necesidad de hacerlo de forma muy eficiente y la respuesta es industrializar. Y además tienen una ventaja, ¿no? Porque eso es un poco donde va a estar la clave o la diferencia del éxito y el fracaso, que es que al ser un sistema, un régimen totalitario, o donde las decisiones se toman de forma piramidal y ahí nadie discute y el que discute tiene un problema, es que llega, sobre todo, digamos, esto se acentúa y coge muchísima fuerza cuando muere Stalin y llega Khrushchev. O sea, se había empezado a reconstruir después de la guerra, en el periodo de Stalin, pero donde se toma la decisión fuerte de que cada familia debe tener una vivienda es en la era de Khrushchev. Y ahí, claro, el Estado tiene la capacidad de decir, ahí van 20.000 viviendas. Y como ahí van 20.000 viviendas, ahí va una fábrica de paneles de hormigón. Y al lado una de baños industrializados. Y con esa y esa tienen la demanda garantizada y, ojito, porque en el plan quinquenal dice que ahí van 20.000 viviendas y van 20.000 viviendas. Aquí que nadie se ponga tonto. No sé si me explico, Joséan. O sea, Sí, 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 no. ahí no hay ningún concejal de no sé qué, ni el de la Confederación Hidrográfica que dice, no, que no, que ahí no van. No, ahí van. O sea, entonces, Se eh, hacen eh, y punto. O sea, ya está. o sea, es como hace, creo que Joder, hace unos, pero también yo sí. creo que había que pensarlo desde un punto en el que mucha gente yo creo que desconoce, ¿no? Que igual han idealizado la URSS, pero había muchas casas que eran compartidas. O sea, que había familias que estaban compartiendo casas, compartían el baño, compartían cocinas, o sea, lo que puede ser esa casa compartida y al final no queda más remedio que solucionar ese problema. Entonces, Mm. eh, la construcción industrializada fue en ese momento una parte clara digamos, de la solución. Sí, son todas iguales, son lo que sea, pero permitió que una parte importante de la sociedad, digamos, rusa pudiera, en cierta manera, contar con su propia casa, que de otro modo estarían viviendo o compartiendo piso para los años y años, ¿no? El Ahí se problema, produce la transición con Stalin. O sea, Stalin tenía un modelo, a mí me recuerda al de algunos, joder, no me quiero meter en política, pero al final me recuerda al de algunos, ¿no? Que el modelo de Stalin era casas principescas para los del partido y barracones y casas compartidas para el pueblo. El caso es que ya cuando llega Khrushchev, ahí sí que pone orden. Con el tema de la desestalinización y dice, aquí vamos a empezar a lo bestia. Y van a empezar tan a lo bestia, no sé si tengo por aquí, eso cogen un sistema de paneles de hormigón, que una patente que era el sistema Camus, desarrollado en los años, finales de los 40 en Francia, lo mejoran notablemente y comienzan a hacer todas estas viviendas. A ver, esto eran sistemas que llamamos cerrados, donde todos los componentes los hace un único fabricante, en este caso el Estado, donde hay un sistema que es el que es, y también aquí jugó un papel cuando se critica esta arquitectura que estamos viendo. Se critica, a ver, también jugó un papel importante el igualitarismo, ¿no? El para todos iguales, ¿no? Que había ahí en el régimen. Hay por ahí una película que habla de un tipo que lo deja con su novia. Entonces decide que tiene que cambiar de apartamento porque todo le recuerda a ella. Y cuando se cambia de ciudad, de apartamento y de todo, le asignan un apartamento que es exactamente igual
que el que tenía con la otra, pero tan exactamente igual que hasta con la misma llave que lleva en el llavero abre la cerradura. O Y sea, entra. el igualitarismo aquí también, la ideología de estos. El caso es que con el ordeno y mando, sistemas cerrados, fabricación en masa, a la pepa. Aquí tenemos, igual me estoy avanzando un poquito, esto es la operación Breakthrough, que es un poco la respuesta americana ante este éxito, Ujú. la respuesta norteamericana, porque claro, estamos en un contexto de Guerra Fría. Y en Estados Unidos están llegando informes. Esto lo saqué un día que me dije, oye, ¿y no habrán desclasificado los americanos informes de la Guerra Fría sobre construcción industrializada? Y encontré cosas. Lo que pasa es que después las he ido a buscar y no las he vuelto a encontrar. Pero este era un informe de la CIA que básicamente lo que venía a decir que los soviéticos iban como tiros. Claro, no garantizaban la demanda de componentes a las fábricas. O sea, y todo el mundo, no había ningún problema urbanístico, ni ningún político discordante por debajo del que tomaba la decisión, y eso iba como un tiro. Claro, en ese contexto de Guerra Fría, los norteamericanos dicen, lo que no puede ser es que estos tipos estén cerca de solucionar el problema de la vivienda, que es lo que nos está diciendo el embajador, y nosotros en la sociedad libre, el mundo libre, democrático, civilizado y maravilloso, tengamos a gente sin hogar y sin vivienda. Y claro, ahí lo que sucede es que le empezamos a ver. Claro, la libertad tiene un precio, y la libertad y el libre mercado, ahí empieza a haber fricciones de oferta y demanda. O sea, estos señores, o sea, aquí el gobierno americano empieza digamos, a hacer un llamamiento a grandes empresas como la US Steel, empresas que, digamos, referentes en todo lo que es la industria, empieza a enviar gente por todo el mundo viendo sistemas constructivos. Ellos desarrollan como 22 sistemas cerrados, de estos que hemos dicho, o sea, de empresas que pueden ir con su sistema y hacer su casa. Y, y llegan a construir 18.000 viviendas, y todo eso se para, todo eso fracasa. Oye, ¿y por qué Que fracasa, no? fracasa. ¿Por qué fracasa? Pues fracasa. Yo aquí pongo un pantallazo de la pregunta que le hace un español al responsable de ese proyecto, y dice, ¿y por qué fracasa esto? Y entonces el hombre, el responsable, Anthony Villar, el responsable norteamericano de ese proyecto, dice, hace unos meses me encontraba en Cleveland, Ohio, con el gobernador del estado. Estábamos hablando sobre la industrialización, cuando le dije que no pensaba que nadie iría a Ohio a establecer una fábrica de industrialización de viviendas. Él preguntó, ¿por qué dices eso? En un radio de 10 millas alrededor de donde estamos hablando, necesitaríamos mañana 80.000 viviendas. Mi respuesta fue muy simple. Señor gobernador, ¿puede usted asegurar a alguien en un contrato de compra de 5.000 viviendas? No, no puedo hacerlo. Entonces, estamos viendo que la clave, La clave un es tener garantía. demanda, por lo que parece. Bueno, pero si le damos ese giro, ¿pero qué tiene de bueno el ordeno y mando, no? Es el que soy capaz de garantizar la estabilidad de demanda de las fábricas. O sea, una fábrica, Vale, los proyectos de arquitectura, cada proyecto es único, cada parcela es única, cada ubicación, cada normativa urbana. Entonces, eso se pega de frente con lo que es la fabricación claro. y la estandarización y la personalización de esos componentes. Entonces, muchos fabricantes tienen picos cuando llegan los proyectos y valles cuando por lo que sea no son capaces de garantizar esa estabilidad de la demanda. Entonces, claro, una fábrica parada no puede estar. O sea, una vez que abres una fábrica, eso es para que empiece a funcionar de forma constante. Ese sistema ese ha sido yo, para mí, una de las causas principales que, por las propias características del producto y la disparidad de los proyectos, terminamos no siendo capaces de garantizar una demanda estable de los componentes. En un enfoque de construcción tradicional, pues
es mucho más genérico un elemento como es un ladrillo, Ujú. como es un saco de yeso, como es, o sea, eso permite todo tipo de usos, ¿no? Y todo tipo de inclusión de ese material, de ese elemento en muchos tipos de proyectos. Cuando ya estamos haciendo productos más complejos, cuando ya estamos haciendo esos componentes, la parte fundamental, o sea, claro, ¿por qué el ordeno y mando funciona tan bien? Pues porque aquí nadie discute y esa fábrica que monta el Estado para hacer 30.000 viviendas en una determinada ciudad y que pues ya sabe que tiene pues a 5.000 viviendas año, 30.000, pues 6 años de suministro constante de paneles, de baños, de lo que sea. Mientras que en ese libre mercado hay que tener muy claro el producto, hay que ver las necesidades, hay que ver que todo encaje. Al mismo tiempo tenemos esa variable urbanística. Claro, no vamos a adecuar la capacidad de producción de las fábricas a la capacidad de los técnicos y políticos locales de dar las licencias. O sea, es que es un tema mucho más complejo que fabricar lavadoras o que fabricar microondas o cualquier producto que nos rodea. O sea, Ya. ese es un poco el segundo, o sea, el intento soviético, bueno, pues por ese sistema funciona. Los americanos en esos años 60 fallan, porque al final tienen que abandonar el programa. En Reino Unido está pasando algo parecido. No sé si estás viendo estos de... A mí me parece una imagen peculiar, porque yo creo que todos la hemos visto, la de la naranja mecánica. Sí. Lo que probablemente no entendemos el contexto, o parte de ese pequeño contexto cuando vemos la película, es que está grabada en una de esas urbanizaciones hechas con sistemas constructivos industrializados. O sea, cuando Ujú. termina la Segunda Guerra Mundial, vale que Alemania ha terminado arrasada, todo el este de Europa, ni te cuento. Hombre, Reino Unido ha tenido su parte, ¿no? También en el conflicto y ciudades enteras pues han quedado hechas un desastre. Una de las propuestas, lógicamente, es la industrialización de los edificios. Y ahí el tema funciona a nivel tecnológico. Puede ser que las primeras promociones de viviendas después de esa Segunda Guerra Mundial no tuvieran esa calidad esperada, pero conforme van avanzando los años, lo que sucede es que el problema no está en los sistemas constructivos, sino en que depende cómo organices la distribución de esas viviendas asequibles, pues puedes montar unos guetos donde la inseguridad y la violencia campa a sus anchas y donde repartes esas 5.000 viviendas y a las 3 semanas tienes un gueto. Claro, en el otro bloque, en el otro lado del telón de acero, podías repartir 5.000 viviendas como el que reparte caramelos, que ahí nadie se atrevía a romper un vidrio. No hay Y el que problema. rompía un vidrio, pues iba al mismo sitio que el concejal que decía que no se podían construir. Acababan todos en el mismo sitio, ¿no? Pero claro, aquí en un mundo con unas libertades y con una serie de cosas, pues se creó unas arquitecturas pues pensadas para la convivencia, para bueno, crear espacios donde establecer relaciones humanas. Pues depende cómo se repartían esas viviendas, pues tenías ese gueto y las relaciones humanas eran pues las propias de un sitio por donde no se atreve a entrar la policía. Luego, aparte de eso, tuvimos el desastre de Ronan Point. Esto ya es una cuestión técnica. Era un sistema constructivo, el Larsen Nielsen, que funcionaba muy bien. Lo adoptó, lo empezaron a utilizar en Reino Unido con una promoción de vivienda asequible en Londres. Y por una cuestión de desconocimiento del sistema de los técnicos ingleses, de un mal montaje, de, de- 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 yo creo que ahí la clave, ahí fallaron en el diseño y en el montaje, que el montaje de componentes fue incluso negligente. El caso es que un día, pues, una señora se levanta a tomar una taza de té y sale volando un panel de fachada por una pequeña explosión que hubo en la cocina mientras se preparaba el té y cae toda esa esquina del edificio. Wow.
¿Qué pasa? Después, con los años, terminan desmontando el edificio, porque en principio lo repararon, y vieron bueno, que el montaje y las uniones entre paneles, pues había papel de periódico, latas de cerveza, o sea, había cosas Wow. que no debían estar ahí. O sea, no es que el sistema fuera malo, ni la construcción prefabricada fuera peor, También controles de calidad. sino que se había hecho ahí una cosa que eso era un atentado. Pero claro, ya estamos en mayo estamos en el 68. Y el 68, pues claro, eso mismo está pasando en Francia. Y en Francia, oye, los sistemas constructivos industrializados contribuyeron muchísimo a ese déficit de vivienda de posguerra, pero se generaron los mismos problemas que estamos hablando de Reino Unido, ¿no? En la imagen de la derecha veis un bloque muy chulo, una urbanización. Fue además un intento de que frente a esa uniformidad soviética y tal de estos sistemas, pues el darle un poco bueno, de romper esas geometrías rectas y con esos mismos paneles. Eso es un barrio que en el 69, la Grand Born, eso está a las afueras de París, en Grigny. Dejo el enlace por quien lo quiera ver en YouTube. Si lo pone tal cual lo encuentra. Aconsejo verlo esto desde internet, porque informándome un poco, creo que es uno de los barrios más peligrosos de Francia. O sea, nos encontramos con los mismos problemas. Que se vuelve a repetir el problema, es decir, de esa construcción industrializada que al final hace que no haya esa diversidad de gente y que se creen esos guetos, como comentabas. Claro, o sea, que el problema no es tecnológico, el problema es ya más urbanístico, sociológico, y el cómo los utilizamos, ¿no? Pero ya más a otra escala distinta, ¿no? En la izquierda, en la izquierda, y nunca mejor dicho, ese año 68 es el mayo del 68. Y entonces, pues aparte de esas cosas que decían del hace el amor y no la guerra y la imaginación al poder, estos señoritos que no habían vivido la dureza de la generación de sus padres, que fueron los quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial. Esto ya es el año 68, han pasado 23 años de la Segunda Guerra Mundial. Claro, sus consignas, dentro de sus consignas está el no queremos vivir en cajas de cerillas ni en cajas de zapatos. O sea, se quejan de que no les gusta la vivienda social que les está ofreciendo el sistema. Fíjate, José, lo que cambia la vida. Claro, O es sea, que aquí tenemos a una generación combativa porque no me gustan las casas sociales o asequibles que me estáis, me que estáis estáis, dando. me estáis dando. O sea, no me gusta la cena. O sea, ahora es que no tiene por dónde cogerlo. Claro, es que hoy por Pero hoy hay colas para tener un sitio. O sea, hay selecciones de personal brutales para selección de familias y en el 68 el tema era no me gustan las casas y darme algo mejor o más bonito. una arquitectura más que no sea la casa esta. Ojo, Claro, oye, no, que pero cada uno muy, reivindica lo muy que interesante porque al final yo la imagen que tengo muchas veces de esa construcción industrializada es esa construcción soviética, ¿no? sí. Y ves que no, o sea, que tienes cosas de Estados Unidos chulas, cosas chulas también en Francia, pero el problema es a quién se lo dan, ¿no? O sea, en el sentido de decir, en vez de buscar algo más o menos heterogéneo, pues se lo Sí, da, crean guetos. intentamos a veces, claro, ellos era ese momento histórico en el que pasaban unos cuantos arquitectos y urbanistas, veían lo que estaban haciendo al otro lado del telón de acero y decían, oye, pues fíjate qué bien, aquí reparten 4.000 viviendas, esto es una balsa de aceite. Oye, qué tranquilos están todos. Claro, qué tranquilos están todos. Con una densidad de policías por cada 1.000 habitantes que no era la de Francia y con un sistema claro, con un sistema autoritario que no era este, y que realmente lo que hace en esa época que falle es más lo que dices, la implementación, el cómo repartimos las viviendas, el cómo hacemos ese urbanismo que digamos que no genere guetos. Pero no eran cuestiones técnicas, o sea, las cuestiones tecnológicas estaban muy resueltas y
vamos, y ahí siguen muchísimos edificios. A ver, todo este tema de los guetos y la vivienda asequible, Mitterrand en los 80, creo que fue Mitterrand, estuvo en los 80, ahora no lo termino de ubicar, pero sí que sé que fue Mitterrand el que dijo de llegar a un barrio de estos y decir este edificio se demuele, este no. O sea, empezó a haber, se encargaron demoliciones selectivas y todas esas demoliciones no venían por fallos de que sea de mejor o de menor calidad, sino ya de cuestiones sociológicas. Interesante, Y interesante. me gustaría un poco pues ver lo que se está haciendo ahora también. O sea, es que el problema de la vivienda, sobre todo de este déficit de vivienda, está en los últimos años por una serie de cuestiones económicas, sociológicas. ¿Solo es en España o es a nivel mundial? Porque como el problema de que hay ese déficit de viviendas. Pues fíjate, a ver, si entramos a nivel global y entramos en países en vías de desarrollo, el déficit de viviendas es espectacular. O sea, y ya si hablamos en países de tercer mundo, por aquí tengo un libro que además yo creo que se lo pueden bajar si les apetece, que está muy bien, construyendo con recursos escasos contra el hambre de vivienda en África. Es de don Julián Salas Serrano. No sé si lo pongo así en la cámara. Sí, se ve bien. Se puede descargar de forma gratuita en PDF si lo buscan en YouTube. Habla de sistemas constructivos industrializados de bajo coste. Pues bueno, claro, en África el déficit de vivienda es impresionante, en Sudamérica también, en Hispanoamérica. Pero claro, aquí cada uno se queja de lo que le duele, ¿no? O sea, en lo que son países desarrollados y países occidentales, sí, es un mal común. En unos sitios más que en otros, pero esto es un problema generalizado. Igual que el problema de la mano de obra en el sector de la construcción. O sea, hay problemas que son comunes. Es curioso que se hable del problema de la mano de obra Sí. cuando trabajar en la construcción hace 3, 4, 5 años estaba totalmente denostado. O sea, que eras casi un paria. O sea, directamente decir que eras albañil. Y hoy por hoy, pues es que no hay. O sea, directamente No, no hombre, hay. hombre, tampoco es que te pongan un Rolls Royce para ir a la obra. O sea, no sé, perdóname el esto, pero o sea, el tema de la mano de obra viene. Vamos a ver, si esto, vamos a hacer un pequeño inciso y vamos hablando. Yo creo que mejor que hablar de una presentación, es el ir viendo cosas, ¿no? Bien. Pues yo creo que esta gráfica la estábamos viendo a la derecha. No sé si Sí, sí, debe ser. la estás viendo. Sí. Para mí esta es la radiografía de nuestro sector. Esta gráfica lo que nos enseña es el número de viviendas visadas multiplicado por su presupuesto de ejecución material total. Ujú. O sea, el número de visados de obra nueva multiplicado por el presupuesto de ejecución de cada visado. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo fuimos en una senda ascendente de visados hasta el año 2006. Eso, digamos, esto es la primera parte de todo ese proceso, de toda esa cadena de valor, ¿no? Que es cuando el arquitecto y el aparejador lleva su proyecto al colegio oficial y se produce ese visado, ¿no? Ujú. Esa, digamos, certificación, autentificación, ese acto administrativo, ¿no? O sea, digamos que iríamos, aquí con los visados estaríamos adelantándonos a lo que fue el sector, lo que es la mano de obra, pero lo que nos está enseñando esta gráfica es que llevamos pues del orden de 14 años con el sector en unos mínimos que, bueno, pues que ha barrido el sector a nivel de capacidad industrial, de disponibilidad de mano de obra, ya no digo de trabajadores, que por supuesto, sino, vamos, de operarios de obra, sino además de técnicos que tuvieron que salir de España, otros cambiaron de profesión. Ujú. Entonces, bueno, este gráfico lo que nos dice es que llevamos pues eso, 12 años sin construir vivienda en España. Y que llevamos una senda ascendente, que probablemente este año terminemos con 130.000 visados,
pero que muy lejos de esos 600.000 o de esos 500.000 o incluso de los 300.000 que serían necesarios para digamos, mantener que esto empiece a parecerse a un mercado, donde hay una oferta y una demanda y esa oferta es capaz de satisfacer esa demanda, ¿no? O sea, en la gráfica de la izquierda vemos que estamos en máximos de población en España. Sí, sí, sí. Claro, o sea, por otro lado, hay un informe del Banco de España que es bastante fácil de encontrar y bueno, y se ve donde se afirma que tenemos un déficit de 600.000 viviendas, que estamos pues Carlos, eso desde el punto de vista, ¿te lo crees? Es decir, ¿que es cierto o es más o podemos dar el dato como correcto? yo me lo creo, sobre todo después de ver esta gráfica. Ujú. Oiga, es que en el año 95, que veníamos de la crisis del 92, o Ya. sea, de la crisis famosa, o sea, pues ¿dónde podríamos estar tranquilamente en un punto medio de estabilidad? Pues en esas 300.000 viviendas que además el otro día había el otro día, esta semana, en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, hicimos un congreso, el primer congreso técnico de construcción industrializada y sostenibilidad. Y ahí un compañero dio una persona de primerísimo nivel en el sector inmobiliario, creo recordar que daba la cifra de 0,7 por ciento de la población que uno estuviera. O sea, si teníamos 48 millones de habitantes, pues ajustando a 50, pues tendríamos que estar en las 300 y pico mil viviendas. Más o menos lo que está diciendo el Banco de España. O sea, que cada año se crean más de 200.000 hogares, pero se construye menos de la mitad de viviendas. O sea, yo el dato de las 600.000, viendo esta gráfica, me la creo. Viendo que estamos en máximos de población y viendo, bueno, pues que se crean más hogares y viviendas se construyen, pues ese déficit de 200.000 anuales también me lo creo. Claro, así luego además estamos en récord de compra de vivienda por extranjeros, pues porque en España se vive muy bien y hay mucho sol y es muy buen sitio para jubilarse, pues nos podemos encontrar con este escenario en el que hace unas semanas salía el ministro Sebastián, que no sé si te acordarás, que nos enviaba bombillas a casa, Sí, 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 sí. que decía que cuidado con construir, no vaya a ser que venga otra burbuja. Y dices, pero este hombre se quedó en... Claro, y uno de los argumentos que decía es que, bueno, que aunque estábamos en unos precios muy similares a los de la burbuja, eh, también la inflación durante todos estos años había sido alta. Y Sí. entonces a mí me vino a la cabeza un poco decir, ya, pero los salarios no. Entonces, si consideramos que la inflación de otros bienes y servicios ha crecido mucho más que la de los salarios y estamos en precios de burbuja y con unas dificultades de financiación peores que las que había en 2007, donde te podían dar el 100% de la hipoteca y donde, pues ya me entiendes, ¿no? Y te decían, oye, y vamos a meter un viaje al Caribe, ¿no? Porque ya que te casas, pues te tendrás que ir al Caribe. El Y coche el no te coche, haga y el falta. coche lo podemos meter también en la hipoteca, ¿no? Porque como tal, esto cada día vale más. Entonces, claro, pues probablemente estemos ya en un escenario en el que comprar vivienda es más complicado que durante el pico de burbuja. Por Sí. la renta disponible. Tú que tienes estas cosas más estudiadas, ¿qué opinas? A ver, aquí hay muchos problemas. Yo creo que hay muchas derivadas, ¿no? Al final del problema de inmobiliario, pero una derivada siempre tienes que pensarlo desde el punto de vista de la demanda y de la oferta, ¿no? O sea, la demanda, tenemos demanda muy potente, pero demanda en todos los perfiles. O sea, porque lo que me sigue sorprendiendo es que haya gente que piense que viene a España solo gente en patera y que la inmigración viene en patera y realmente es muy poquito la gente que viene en patera. La gente realmente viene por los aeropuertos y la mayor parte de la gente, y mucha de esta gente no es que no tenga dinero, sino que te encuentras con mucho, mucho dinero. Es más, los grandes compradores en Marbella, que es una de las zonas con mayor poder adquisitivo,
un 60-70% son de extranjeros, ¿no? Entonces no son españoles. Entonces te das cuenta que eso está influyendo digamos, en todas las partes, ¿no? Hay un poco la presión, está claro, yo qué sé, me viene a la cabeza que por esto de la construcción industrializada, pues conoces gente de muchos sitios, ¿no? Esto da para mucho, como yo Claro, creo que como cualquier tema que a uno le pero guste, ¿no? Juan Carlos, yo lo que veo que la sensación es que no solo es en España el problema. O sea, creo que está siendo más o menos, digamos, global. Y a veces, yo qué sé, por ejemplo, se habla, ¿no? De que tenemos que ir caminando a pues que sé, un modelo en plan a lo austriaco, a lo vienés, ¿no? De viviendas. Ostras, ¿alguno ha estado en Viena? ¿Se da cuenta cómo son muchas de las viviendas? O sea, que son bastante industrializadas en el fondo, ¿no? O Sí, sea, que, sí. y que, y que aquí se construyó porque hay que construir, había un problema. Creo que hay ese problema en la actualidad en España y creo que dentro de 2 años va a ir a peor. Es decir, que no es que vayamos a decir es que tengamos un déficit de 600.000, 800.000 viviendas, sino que vamos a tener un déficit de 1,5 millones y ahí a ver qué es lo que va a hacer el Estado, ¿no? Que, Mira, justo como te estaba viendo venir, pues claro, yo ahí recomiendo que vean conclusiones del congreso que hizo la Asociación de Promotores y Constructores de España, que habrá quien igual le sorprenda, pero yo veo que son a fecha de hoy, los más implicados en que se construya vivienda asequible en España como organización y los más. Lo que pasa es que, claro, esto es un tema también muy poliédrico que tiene, o sea, yo qué sé, si hablamos del déficit de vivienda en África, pues es una cuestión de falta de disponibilidad de medios materiales para ni tan siquiera construir la vivienda o en muchas zonas de Hispanoamérica. En España los problemas vienen por otro lado, vienen por exceso de regulaciones, retrasos en desarrollos urbanísticos, la gestión de las licencias, que te puedes hacer viejo esperándolas, o sea, la carga fiscal, que es tremenda. Entonces, pues bueno, la seguridad jurídica, o sea, son muchas cosas en las que hay que trabajar y bueno, pues es que no solamente es una única cuestión, o sea, sino que son muchas. O sea, y que digamos con un pacto de Estado, con una política orientada a esto, pues funcionaría. Y se podrían claro, hacer, y se podría realmente solucionar el problema. O sea, no, tiene yo que lo haber que pienso es que se habla mucho desde el punto de vista del Estado de que se van a construir viviendas, pero imagínate, ¿no? Que pensemos desde el punto de vista de una construcción industrializada, que fíjate el problema que ya tenía en Estados Unidos, que sí, hablan de que alguien dijera, vale, yo te hago la fábrica, pero esa fábrica tiene que tener esa demanda. Desde el punto de vista estatal se podría generar, es decir, vamos a generar 400.000 o 500 viviendas de alquiler social o públicas, sí, se monta el mega concurso público para, digamos, para hacer esas fábricas de industrialización y claro, con un modelo de negocio en el que el Estado te va a comprar 400.000 o 500.000 viviendas, estoy seguro que habría empresarios que dirían, lo hago, lo monto, ¿no? O sea, y tengo la fábrica incluso porque ya tengo el 60-70% de esa industria que se voy a poder vender al Estado a un precio más o menos correcto, sí. y luego hay adicionalmente, pues, a vivienda privada o lo que coincida, ¿no? Pero es que no lo Ya. veo, no lo veo que lo vayan a hacer. O sea, aquí están hablando de que se va a construir, pero no se va a decir cómo se va a construir, ¿no? Pero ahí es donde entramos los de la construcción industrializada, a decir cómo. A ver, estás en la dirección, pero es un trazo grueso. O sea, digamos, Ya. y el peligro del trazo grueso en esto es que es el cómo se implementa. O sea, el que hay que ir en esa dirección está claro. El tema ya más estratégico ya es casi táctico, o táctico, que una mezcla de táctica y estrategia, ¿no? Eh, Porque todo eso que estás comentando, el tener el estado como elemento que tracciona el sector y como tracciona el sector está generando esa demanda y como estamos generando esa Claro. demanda somos capaces. Eso, digamos, ha sido el enfoque post-COVID de Reino Unido. Ujú. Digamos, ellos primero que invierten muchísimo dinero en I+D, en apoyar a las fábricas,
intentan generar esa demanda de componentes a través de plataformas de componentes en las que yo voy definiendo por aterrizar las cosas, ¿no? Decir, oye, pues a partir de ahora todos los colegios públicos en Reino Unido se van a hacer con este tipo de fachadas, que luego cambiarán colores y formas, pero el sistema Ujú. de fachadas es ese, con este tipo de pilares, con este tipo de vigas, con este tipo de estructuras. Y entonces todos los fabricantes, como hemos hecho esa estandarización de componentes, pues pueden entrar en los concursos públicos a suministrar esos componentes. Eso es. Ya, pero es que, a ver, Pues la teoría parece clara, ¿eh? en su cabeza ya estaba todo perfecto, ¿no? Es decir, y esto lo vamos a implementar. La realidad es que ese giro, o sea, no les ha salido. Y de hecho, ha habido una serie de quiebras, de suspensiones de pagos, no están siendo capaces de arrancar y resolver el problema de la vivienda. Ahora que han hecho ese ejercicio de darse cuenta, por eso joder, hay cosas que son admirables, ¿no? El ejercicio de humildad y decir, nos hemos equivocado, pero ahora tiramos por aquí. O ahora vamos a hacer, probablemente donde ha sido su fallo, en que han apostado por sistemas constructivos con un grado de industrialización más alto que el que demandaba el mercado. Ujú, Entonces, cuando tú dejas de ayudar, eh, el mercado sigue sin responder. No sé cómo, no sé ujú. explicarlo con palabras sencillas. No, esto de la industrialización no es una cuestión de industrializado o no industrializado, de blanco o negro, sino que hay una serie de grados, una escala de grises. Y dentro de lo que es esa escala de grises, pues dependiendo la cantidad de componentes que empleamos en la construcción de nuestro edificio, dicho así de una manera Sí, más sí, sí. sencilla, pues nuestro edificio va a estar menos industrializado o más industrializado. Y ese punto óptimo relacionado con el coste es donde tenemos que intervenir. Ya. Si nos vamos hacia adelante, el coste no va a ser el óptimo y en cuanto se acaben las ayudas estatales, caemos al precipicio. Y si además no hemos resuelto todos los temas de licencias, urbanismo, para que realmente el mercado Ya, traccione, en cuanto se acaban las ayudas públicas, comienzan a llover las bofetadas. ya, pero tú imagínate que vendría hoy por hoy digamos, el gobierno y dijera, vamos a construir 500.000 viviendas. ¿Mm? Venga. Exactamente, desde el punto de vista de cómo hacerlo, y yo creo que una parte, yo creo que es importante, que igual ha cambiado, igual corrígeme, pero me acuerdo Sí, cuando estábamos hablando de economía directa, siempre decías que la construcción industrializada no es que fuera más barata, muchas veces no es más sí. barata, pero lo que te permitía es que fuera más rápido. Es decir, que algo que te podía llevar 3 años, pues que en cuestión de un año podías tenerlo, o incluso meses, o Bueno, incluso yo creo cosas que hemos visto en China que han hecho en días, o sea, eh, auténticas barbaridades, ¿no? pero eso tiene truco. Ahora lo vemos si podemos en algún vídeo. Mira, yo en la aproximación que veo y que estamos viendo desde el sector, no es que se la vea desde mi subjetividad, sino que todos los grupos de trabajo que hay. Bueno, pues una aproximación, estoy poniendo una slide de un compañero del curso de técnico especialista en construcción industrializada, que es un curso que dirijo y que hacemos pues un equipo de personas en el Colegio de Aparejadores de Madrid y que, bueno, pues vamos por la sexta edición. Mira, aprovecho y hago un poco de publicidad. Empezamos el día 22 de noviembre. Es un, Perfecto. es un posgrado universitario, o sea, no es una de esas formaciones, ya me entiendes, eh, sino que es un posgrado universitario y vamos arrancamos la sexta edición. Y este es un compañero que es doctor en Stanford, de una empresa que es consultora del Departamento de Vivienda de Estados Unidos, ADL Ventures. Y digamos, la estrategia está clara de que hay que llegar a ese espacio común entre el Estado, las empresas y la innovación. Y lo que es innovación, academia, o sea, lo que es formación. Y teniendo ya claro
que vamos a hacer ese consorcio, vamos a tomar esas medidas considerando esos tres factores, apostar por unos grados de industrialización coste óptimo y sobre eso ejercer esa tracción. O sea, digamos, el tener unos parámetros con los cuales pues, administraciones públicas y que, claro, el primer cliente de edificios es el Estado. Pues hombre, el Estado es el primero que tiene que apoyar esto de industrializar los edificios para traccionar el mercado. Habrá alguien que sea muy liberal y que nos escuche que diga, hombre, siempre el Estado, siempre el Estado. No nos engañemos. O sea, Silicon Valley no aparece de la nada. O sea, para que haya un Steve Jobs en un garaje, tiene que haber 30 años previos de inversión en universidades, de inversión en innovación, de inversión en investigación, de crear una masa de profesionales y un entorno en el que hay una innovación, para que de pronto a alguien se le ocurre una idea, esa idea en cuanto crece un poquito ya pueden venir profesionales a trabajar, profesionales formados en... O sea, lo de los garajes, porque eso de los garajes solo funciona en California, en la zona sur de San Francisco, en Palo Alto, y pues casualmente está por ahí Stanford, casualmente, o sea, no en todos los garajes aparece un Apple ni un Microsoft, ¿no? O sea, entonces, y bueno, con todas las décadas que llevan generando riqueza, pues anda que no está devuelto esa inversión previa del Estado y más inversión en educación y en innovación. Y con esto vamos por un igual, porque bueno, pues porque hay esa necesidad y es una necesidad básica y de primer orden, o sea, la vivienda y el tener un sector de la construcción saneado. Claro, es que Entonces, hoy por hoy tenemos un problemón desde el punto de vista de gente que está viviendo en condiciones que yo creo que no son humanas realmente, o sea, y realmente jode, ¿no? O sea, porque veas situaciones imposibles y sí, luego veas que en cierta manera habría las posibilidades, habría el dinero, habría muchas cosas para poder construirlo y que la tecnología hay gente muy buena en España que puede hacerlo, ¿no? Dentro de todo, pero bueno, no se hace. O sea, dices, ¿por qué coño, no? O sea, no... pues insisto en que hay muchos factores, ¿no? O sea, hay muchos factores y muchos en los que ahora en 2024, 19 de octubre estamos, 18 estamos, 18 o 19, ¿no? 19. 19, perdona, no sé si esto sé que lo vas a sacar enseguida Y lo sacaré sí, este lunes. O sea, este lunes. Pues estamos hablando en términos de que el Estado puede hacer, el Estado debería hacer, no, el Estado se va a ver obligado a hacer. O sea, se puede crear una situación todavía más fea. La mano de obra que tenemos, o sea, la mano de obra, esto es un informe de una constructora de primer nivel, que es ACR, pues bueno, donde cuantifican y donde ponen negro sobre blanco que la escasez de mano de obra ya impacta en los costes de construcción. Y bueno, pues estamos viendo que hay una inquietud del gobierno y lo tienen claro, que hay que apostar por esto de la construcción industrializada y que bueno, pues que lo van a tener que hacer de una forma muy decidida. O sea, porque bueno, el tema de la mano de obra también es un tema muy complejo, sobre todo en las sociedades occidentales, donde el coste de vida es el que es, donde, donde digamos, tenemos que ser un sector donde aumente notablemente nuestra productividad y nuestro valor añadido de nuestros productos. No podemos seguir siendo ese sector de bajo valor añadido, de márgenes escasos, de márgenes escasos. Habrá alguien igual que no sea del sector que, que me escuche y diga, bueno, ¿cuánto ganan los constructores? Pues van con unos márgenes muy estrechos, pero muy, muy estrechos, igual que promotores. O sea, no es tan verde el prado como se ve desde fuera. Y precisamente por falta de suelo, por una serie de cuestiones, ¿no? O sea, y aquí hay un tema que además como tu canal, digamos, es un canal, digamos, muchas veces hablamos las cosas dentro de nuestro sector y
Y bueno, pues ya es casi como... Pero si esto estamos llegando a más y a muchas personas, pues tocar temas como este, ¿no? Pues es que ¿por qué falta mano de obra en la construcción? Pues entre muchos factores, porque somos el sector líder en siniestralidad laboral. Es que si cogemos datos de siniestralidad laboral, somos el lugar más peligroso donde ponernos a trabajar es en una obra. Y no somos, y tampoco es algo que digas, "Jo, es que claro, en España somos muy brutos". No, en el resto de países desarrollados estamos en las Igual. mismas. Estos son datos de Estados Unidos y también, o sea, liderando. Increíble Liderando que sea la construcción el sitio más peligroso para trabajar. O sea, sí, a sí. pesar de todo lo que se ha hecho para, desde el punto de vista de medidas de seguridad, etcétera. O sea, que comparado lo que hay ahora con lo que había hace 40 años, o sea, no tiene nada que ver. O sea, nada. Desde luego, los últimos 25 años se ha mejorado muchísimo. Se ha mejorado muchísimo. O sea, y hay muy buenos profesionales en el sector de la prevención pero aparte de actuar sobre la prevención, de concienciar, de formar, o sea, para entrar en una obra tienes que tener una formación en prevención de riesgos laborales, no entra o sea, tiene que haber, hay unos mínimos, ¿no? Pero, pero digamos, a ver cómo soy capaz de explicártelo. Ahora ya la siguiente vuelta de tuerca es el cambiar los procesos y el cómo hacemos las cosas. Ujú. Más que el que esas cosas que hacemos las hagamos con casco, con gafas, con guantes, con botas, con arneses, con... Probablemente la siguiente vuelta de tuerca está el dónde la hacemos, el qué hacemos, el dónde lo hacemos y el cómo lo hacemos. Sí, y bueno, yo también creo que hay un problema en el sector de que no haya gente que va a tener que hacer que suban los costes laborales, claramente. Y entra en parte, ¿no? O sea, parte entra de unas cantidades en las que, yo qué sé, que si tienes, lo hablábamos, ¿no? Antes de empezar el programa, en Ibiza, que vayas a construir algo en Ibiza y que tengas un sueldo que no te permita vivir en ningún lado, pues no tiene ningún sentido. Al final tiene que adecuarse esos costes de poder construir a dónde vas a vivir. Es lógico, o sea, no puedes tener en Suiza a una persona que va a construir por 1.500 euros. O sea, eso primero, ¿no? Y luego hay otro punto, y yo creo que en varios sitios lo hemos hablado, es el tema de que la gente, digamos, se están cambiando los valores desde el punto de vista de dinero. Me explico. O sea, un tío que se subía a un andamio, al final no se subía solo por el dinero, sino se subía por su familia. ¿No? O sea, suena un poco muy raro, pero se sube por su No, familia y se la juega por su familia, ¿no? Cuando se están perdiendo determinados valores familiares, pues ya no está tan claro, ¿no? O sea, ese tío que se subía por su familia porque tal, pues igual si no tengo familia, igual, pues igual ya con la paguita, pues me sale más claro. O sea, y no tengo esa pelea tan bestia por el resto, ¿no? Entonces, yo creo sí. que ahí también influye. Eso se lo leí a un norteamericano, no recuerdo si me tengo que, siempre tengo que encontrarlo porque fue un artículo científico porque claro, esto es un problema que está incidiendo especialmente cuando hablamos del déficit de vivienda global, después hay que ir, digamos, personalizando y poniéndole las cosas nombres y apellidos, ¿no? En lo que son países como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Centro Europa, España, Italia, ahí estamos viendo que estamos ante un problema de mano de obra, de mano de obra en el sector de la construcción. El por qué tenemos ese problema, porque al final, oye, alguien podrá decir, "Oye, pero que con el desempleo que hay en tal sitio y no encuentras un albañil, si es que aquí no quiere doblar el lomo nadie. Y a estos jóvenes solo les gusta la PlayStation y solo les gusta pues ir a la universidad y sacar un... Lo que venía a decir este investigador iba muy en la línea que estás comentando, ¿no? Que, que bueno, estamos ahora mismo en una situación en la que la mitad de nuestra capacidad productiva, de lo que somos los que estamos en este sector,
tenemos más de 45 años. Digo tenemos porque yo también tengo más de 45 años. O sea, el 50% tiene más de... O sea, además de que somos pocos, para los que harían falta, tenemos todo, o sea, encima de pocos viejos, ¿no? Y Bueno, oye, la qué tiene? solución es jubilarse más tarde, ya está. En vez de los Pero 67 a ya, los 77, ya está. pero que no lo puedes tener un andamio poniendo ladrillos con 60 años, o con 65, o con 70. O sea, entonces, a ver, lo que está sucediendo, uno de los motivos también va por la línea que comentabas, decir, oye, hay cierto tipo de trabajos que son duros, mayoritariamente realizados por hombres, que sí está claro que lo hacen por un salario, y por un salario, evidentemente, pues que, joder, pues que esté bien, pero no es el factor dinero lo que les empuja, es la familia, es la necesidad de que hay que trabajar y de que hay que sacar adelante una familia, que aquí tengo 2 hijos, una hipoteca y mi señora, y si hay que hacer más horas extra poniendo placas de fibroyeso o haciendo instalaciones de lo que sea, o pues mira, oye, me viene fenomenal porque amortizo hipoteca o porque lo que sea, pero porque tiene esas responsabilidades, tiene esa familia detrás. Eso está bastante estudiado, que las cosas se hacen más por amor que por dinero. Aunque, aunque va implícito, o sea, no es que lo hagan por amor al arte, sino que ese mismo señor, si no tuviera todas esas responsabilidades familiares, seguramente se buscaría un trabajo más Y cómodo, la, aunque peor remunerado. y la solución, Juan Carlos, de que venga, está habiendo mucha inmigración, que venga inmigración formada en el sector de construcción, ¿podría ser una solución o no? ¿O es otro tema, es un tipo cultural diferente? ¿O cómo lo ves? ¿Como Me- me- oportunidad? Perdona, estoy fumando, que estos son las confianzas, José. Sí, 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 fuma Se puede fumar tranquilo. en el... No, lo digo a ver, No, porque no, 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 a ver, que no pasa nada. O sea, que es- esto es una conversación entre, digamos, entre amigos, entre que amigos. luego se publica, lo verá gente, pero bueno, si desmonetizan el vídeo, les monetizaron, ya está, tan felices, no te preocupes. O A ver, sea, así me lo he tomado, como un sí, sábado tarde hablando con un amigo de un tema que me es que, apasiona. es que O es sea, así. sin Eh, más. es que es la verdad, ¿no? Es hablar Sí, del sector y a veces, pues, oyes a gente demasiado interesada, ¿no? Dentro de determinadas cosas y luego a veces te pierdes la realidad, ¿no? Es decir, vale, esto, pero se hace lo que hablamos, se hace algo porque estoy seguro que una empresa constructora lo que quiere es tener a buena gente y dices, si puedo traer gente de fuera para que construya, perfecto, porque es que igual ya no encuentro. O sea, y el mira, coste que está habiendo, es que ya no es una cuestión de que pague más, es que igual es que ya directamente no hay. O sea, porque esa persona ya no puede trabajar, ¿no? No sé. estamos haciendo o sea, todo el material que tenía para hacerlo con un cierto orden, pero así, oye, Lo estoy es destrozando probablemente ya. mi presentación más anárquica que he hecho, pero yo creo que al final cuadrará todo y veremos Sí, bastantes cosas de las que traía, ¿no? Hace un mes estuve en el norte de Londres viendo un edificio con componentes industrializados. Ahí estamos viendo pues prefabricado de hormigón, aunque le dan un acabado de ladrillo, de fábrica de ladrillo, para darle ese, no sé, muy orientado al cliente, ¿no? Seguro que ahora sí, hay algún arquitecto que nos está viendo que se tira de los pelos diciendo, pero ¿cómo pueden hacer un panel de hormigón con el ladrillo por delante, con apariencia de fábrica de ladrillo? Y digo, pues yo qué sé, pues igual que le echan el que chupa la paella, pero les gusta así, ¿no? Pues, pues, pues a mí estaba viendo, me enviaron hace unas semanas unas fotos de un edificio de ACR en Valdebebas que lo estaba haciendo Molins. Perdona que diga marcas, sí, sí. y los paneles de hormigón eran preciosos, un acabado súper bonito. Pero bueno, a los ingleses les gusta así. Yo un poco el ejemplo de ver esta obra, que bueno, pues vas aprendiendo cosas, vas tal, y después de estar del orden de 2 horas y pico con el encargado dando vueltas, los dos hablando en inglés, porque de pronto escucho un operario, un señor que estaba ahí, que coge el walkie-talkie y dice, ¡a comer!
Entonces, claro, ya deduces que este es hispano eh, y que los receptores de la comer también lo son. Y dices, o sea, aquí estáis. Aquí. Y hablando con el encargado, que fue muy amable, porque vamos, me fue recibiendo todo el mundo, digamos, en orden de jerarquía, y me pude recorrer la obra. Dijo, pues a ver, un bricklayer, o sea, lo que sería un albañil, estaba en 250 libras al día. Pues claro, o sea, pues oye, esto lo resolvemos con Son inmigración. 5.000 libras, ¿eh? Eso son más de 6.000 euros o 6.000 euritos al mes, ¿eh? Sí, y esto lo vamos a resolver. Pues es que ese señor que sale de su país va a tener diferentes opciones. Y si su... Oye, pues a ver, que en España se está muy bien y somos muy majos y hay sol y comemos paella, pero esos sueldos no los estamos ofreciendo aquí en España. ¿Cuánto puede ganar hoy por hoy un albañil? Así, No sé decirte, pero para competir en sueldos con Reino Unido así no lo veo. No lo veo, no, o sea, es que no lo veo. O sea, pero desde luego mucho menos. O sea, mucho menos que en esos 6.000, 5.000 y pico, 6.000 al mes. O sea, entonces, o sea, ese mismo déficit de mano de obra está en Estados Unidos, está en Centro Europa, y luego además vamos a darle ese giro que hemos comentado antes, ¿no? Que esa motivación para esos trabajos duros viene de unas circunstancias familiares, sociológicas. No es tan fácil decir esto lo vamos a solucionar con mano de obra y tiramillas. Luego, además, si estamos hablando de movimientos de población, tendremos que tener una previsión de vivienda para esos señores que vamos a traer. claro, No sé si me explico. Vamos a traer claro, estamos, 300.000 personas para el sector de la construcción. Bueno, pues, estamos entrando en el punto de vista de demanda. O sea, claro, que claro, porque están viniendo, ¿vale? Pues entonces habrá que hacerle 150.000 viviendas a esos 300.000 trabajadores que queramos traer. O sea, estamos en un bucle de esa pescadilla que se muerde la cola, o sea, los problemas como este no son fáciles de resolver. ¿y O cómo, sea, y cómo crees que desde el punto de vista se podría solucionar? O sea, porque al final, o sea, yo creo que estamos en un punto en el que el problema están diciendo qué malos los propietarios de viviendas que están a alquilar, tal, tal, tal. Bien, pero habrá un punto en el que esa gente que no encuentra nada de alquiler, no encuentra absolutamente nada, empezará a decir, es que igual el gobierno también tiene su culpa. O sea, y cuando empiecen a echarle al gobierno la culpa es cuando eh, vengan las soluciones, posiblemente, o sea, dentro de todo, pero ¿cómo lo ves? ¿No? ¿Cómo es la posibilidad, ¿no? de cómo solucionarlo realmente? mira, eh, vamos a esta parte de la presentación. Eh, mira, tuve la suerte que me invitaron vamos, y muy agradecido y muy contento y me lo pasé muy bien en el foro de construcción industrializada de Stanford. O sea, la Universidad de Stanford tiene ese foro que es referente en construcción industrializada. Para mí es, digamos, pues a nivel internacional. Este próximo mes de febrero será la edición número 11. Y claro, este año, pues conforme uno entra por la universidad y llegas y tal, y justo llego cuando está empezando y se abre la puerta y veo esta slide que os estoy enseñando, ¿no? En la que ya en ese contexto, ¿no? Universidad de Stanford, Palo Alto, Silicon Valley, costa oeste americana, estás viendo que esa primera slide del congreso de referencia es hay que construir. O sea, hay una necesidad imperiosa de vivienda, hay que hacerlo de forma sostenible y que la respuesta es la construcción industrializada. A partir de ese 7 de febrero, desde mi subjetividad, o a veces esto pasa como la que se queda embarazada, que ve niños por todas partes, o también está ese dicho, ¿no? Que el que tiene un martillo todo lo resuelve a martillazos, pero el caso es que a partir de ver esta slide y ver ese momento, joder, es que el gobierno de Canadá empieza a montar, sale el ministro Trudeau viendo una fábrica de construcción industrializada.
Iba yo a visitar en este mismo viaje una fábrica de componentes 3D, VBC, y de pronto me dice, no, que Elena ha tenido que ir a Washington. Que hay un plan del gobierno americano también para solucionar este problema con construcción industrializada, con una serie de medidas desde la Casa Blanca. Empiezas a ver los ingleses más de lo mismo, empiezas a ver aquí en España que se empieza ya a hablar esto de forma seria. Mi deducción y algo que vas escuchando por ahí es que el Big Data electoral lo que está diciendo es que las generaciones Z y Millennial, su factor decisivo o que va a influir el voto, el tema de la vivienda va a ser el primer factor. O sea, gobierno que no actúe con esto, pues se va a ver bastante castigado electoralmente por esas generaciones más jóvenes que ven bueno, que aquí hay un problema que no se resuelve y que es de primer orden para su proyecto de vida. Entonces, Pero tú ves que o sea, si ahora dijéramos que Pedro Sánchez lo tendría súper claro, sí, imagínate, ¿en 2 años se puede solucionar algo? ¿Realmente hay el que, problema? ¿O cuántos años crees que un gobierno que se ponga las pilas claramente, es decir, construyendo y también que sea lo que dice, ¿no? Que sea, digamos, que se lo pueda permitir una familia. Es decir, que está muy bien sí, que se construya, se puede construir todo lo que queramos a 800.000 euros en vivienda, seguro que hay oferta, todo lo que queramos, pero conseguir vivienda 100.000, 150.000 euros, ah, Pero ah, yo me iría a las conclusiones de... Es que a nivel real estate y a nivel normativa y a nivel impuestos hay que tocar una serie de teclas. Eso en el Congreso de Asociación de Promotores y Constructores, que ellos son los especialistas en esto y los primeros interesados. Me refiero interesados a nivel de ver todo aquello todos esos cuellos de botella del sector, decir, oye, pues es que hay que sacar mucho suelo a la venta, al mercado, la materia prima en el fondo del sector inmobiliario es el suelo. Entonces, pues hay que sacar mucho suelo al mercado, bueno, pues no estaría mal una reducción fiscal a la primera vivienda. Es que se pagan muchísimos impuestos cuando se compra un bien de primera necesidad como es la vivienda. Todo el tema de licencias de todo tipo, eso requiere una agilidad y unas reformas que agilicen todo eso, pero de forma urgente. En Irlanda se habían hecho reformas muy ambiciosas respecto a eso, incluso de lo que sería una comunidad autónoma que perdiera sus competencias en vivienda si no cumplía sus cupos de de construcción construcción. de construcción de Claro. vivienda asequible. Oiga, usted, comunidad X, usted no es capaz de gestionar necesidades básicas de sus ciudadanos, pues devuelve las competencias. Bueno, aquí ya liamos la de Dios. Claro, es que esto al final en gran medida es un tema político. Los de la construcción, los que no estamos en la política ni tenemos ninguna gana ni ninguna clase y que somos técnicos, pues podemos aportar nuestro factor, nuestra cajita en la cadena de valor y solucionar el cuello de botella que a nosotros nos atañe. Pero luego hay una serie de factores, en su mayor medida políticos, que ahí donde tienen que actuar son otros O sea, y que lo que actuar muy decididamente. lo que estás diciendo más o menos es que mientras los gobiernos, me da igual de comunidad autónoma, estatal, municipales, no se pongan las pilas y se lo crean, es decir, que no piensen solo que saco la nota de prensa y tal, Sí, esto no tiene solución, más o menos. se lo tienen que tomar muy en serio, porque, jolines, hace unas semanas en una reunión de estas, porque, jolín, esto de la construcción industrializada, como es muy mainstream, ¿no? O muy, Claro. ahora se habla mucho de esto ahora, ¿no? Y te llaman a sitios y pues había un político decir, no, es que el Banco de España está muy preocupado con esto. Digo, pues claro que está muy preocupado por esto, el banco, ¿cómo no va a estarlo? Lo que me sorprendía que al político le sorprendiera que el Banco de España estuviera tan preocupado por este tema. Y digo, venga, ¿de dónde se ha escapado usted?
Pues claro que están preocupados porque esto es un problema de primer orden y bueno, pues que hay que tomar una serie de medidas muy profundas. Y luego después luego ya aterrizamos con esa estrategia de industrialización, el ver cómo hacemos todo ese tema que hemos visto antes, de las fábricas, de estabilizar la demanda para las fábricas, de crear un tejido industrial, de hacer una serie de cosas que, que sí que arranquen la parte nuestra, la de los técnicos, la de materializar todo esto. Pero bueno, como decían en este congreso los promotores y constructores, pues hay también que tomar otras medidas de otra escala y de otra índole. Ya, ya. La verdad es que me da pena, ¿no? Porque ves a gente con problemas realmente gordos y que te des cuenta que en los próximos 2, 3 años es que van a estar igual de jodidos. O sea, que es que no, o más, lo peor de todo que es, o más, cuando hay gente que sabe en cierta manera la solución, ¿no? O sea, o que por lo menos que alguien le haga caso. O sea, que es que ya no es una cuestión de izquierdas o derechas. O sea, que No, incluso no. puedes decirlo, vale, extrema izquierda, de acuerdo, comunista, vale, vamos a hacer un sistema comunista entero de que sea el Estado el que cree todo esto. Vale, perfecto, que lo haga. Pero es que no lo van a hacer. O sea, es que no lo hacen, ¿no? Eso se apuntaría a lo de Khrushchev, ¿no? Eso entiendo que lo tienen claro, ¿no? Pero el resto No, vamos a ver cómo lo hacemos dentro de un orden de libertades no, y dentro de una sociedad abierta, ¿no? pero bueno, a ver, como todo, si tienes un problema que es acuciante y es un problema, eh, es como pasa, ¿no? Cuando hay un terremoto y de repente la gente se queda sin vivienda. Cuando la gente se queda sin vivienda y un terremoto, se hacen tiendas de campaña y se ponen echando leches. O sea, porque Sí, y ya se está, ¿no? tramitan las cosas por vía de emergencia y entendemos todos que esto es una situación atípica que requiere soluciones valientes. Claro que, a ver, yo puedo entender que alguien diga, no, es que va a ser los promotores que van a ganar. Yo tengo mis dudas de que ganen tanto los promotores, o sea, porque, ¿no? Pero incluso, aunque no te pongas dentro de eso, digas, ¿vale? Que sea todo el Estado que lo haga todo, ¿no? O sea, al final coge el dinero, se financia un tipo de interés relativamente barato como está, construye sus fábricas, selecciona personal de tanta gente que está en el paro, genera, perfecto, que salga de ese modelo como una opción ante una situación complicada. Pero es que tampoco, ¿no? O Es sea, que también nos hemos quedado con una imagen del sector promotor y constructor, probablemente con ciertos estereotipos de la burbuja, y ahora ese sector ya no es ese sector. O sea, estamos hablando de un sector, pues ya hemos visto esa gráfica, muy reducido y muy profesionalizado. O ya, sea, ahora mismo lo raro es encontrar eso, hay varios porque son buenísimos y entonces pues esos aguantan vientos y tempestades, pero gran parte de lo que es, por ejemplo, ahora el sector promotor son fondos de inversión. ya. Y lo que hay es, o sea, ya no es esa imagen del promotor ya me entiendes, como persona física, sí que los hay, pero digo, porque lo saben hacer muy bien, pero ya estamos hablando de otro sector y que está actuando con unos márgenes bastante más bajos que lo que alguien puede creerse, ¿eh? Alguien desde fuera puede decir que ganan mucho, pues venga usted aquí y ve usted mis márgenes. No, hace poco un amigo ha comprado un piso que bueno, están haciéndoselo y lo hace desde el punto de vista de una cooperativa, ¿no? Y claro, me sorprende y dice, joder, pues qué bien, ¿no? Una cooperativa y cómo funciona y por qué. Y lo curioso que él me decía, dice, no, si esto es una cooperativa es porque el promotor inmobiliario al final se daba cuenta que la probabilidad de fallar desde el punto de vista de precios y de todo era tan grande y los márgenes que tenían eran tan pequeños que no les merecía la pena asumir el riesgo de lo que podría pasar. Entonces, pues mira, se monta en cooperativa, el promotor va a ganar un porcentaje que este amigo me decía que que le sorprendía lo bajo que era, pero que estaban encantados el promotor de ese porcentaje y todos los demás porque veían que podía ser. Claro, llevan ya construyendo, están a punto digamos, de dársela y han tenido 3 o 4 subidas de precios. O sea, Claro.
Subidas de materiales, cuando tienes márgenes tan estrechos, las subidas de materiales te pueden hacer mucho, tanto a todos los que están en la cadena de valor, No, pero promotores, Juan Carlos, decía, constructores. decía este amigo que si la promotora, en vez de haberlo hecho de esta manera cooperativista, hubiera sido a precio final, igual había quebrado. O sea, directamente por las 3 subidas que han tenido de precios de construcción, de materiales, de obra, tal. Y de esta manera no, ¿no? Entonces, claro, que esto se lo digan a alguien que diga que tiene tantos beneficios y tantos márgenes, ¿no? El negocio de la promoción inmobiliaria es un negocio de alto riesgo. Sí. O sea, que aquellos años que cuando hablamos de la burbuja parece como que fuera, estamos hablando de igual 6 años de sobreproducción de vivienda, que por supuesto que se ha absorbido todo aquello con 12 años sin construir, que es lo que llevamos, ¿no? Y probablemente se dio un espejismo de que esto que es un negocio, que esto es un... Hombre, al final cuando se trabajan con economías de escala, y cuando alguien tiene una promotora muy gorda, pues sí, pero si uno ve el ciclo va muy bien. Oye, y muy bien que le vaya bien. O sea, es que yo no sé también, ahí a veces escuchas mensajes y dices, oye, ¿qué problema hay en que a alguien le vaya bien? O sea, es un... Pero cuando vas al detalle y ves márgenes y ves riesgos, riesgos, márgenes pues no es tan fácil. Si fuera tan fácil estaría todo el mundo, que es lo que pasa en la burbuja. O sea, o sea, pero ahora mismo no se mete todo el mundo. O sea, ¿por qué es? Porque Ya, hay que tener una formación muy potente, hay perfiles profesionales muy especializados y este sector se ha profesionalizado muchísimo. hablando de perfiles profesionales, porque alguna vez hablando contigo me decías que, ostras, que habías tenido a veces la duda de decir, jo, acabo la carrera, etcétera, y justo aprovecho un poquito, pero enseguida viene toda la crisis Hombre, y se lía. Tú a una persona que dijera hoy por hoy, quiero ser arquitecto técnico, quiero ser arquitecto, ¿le aconsejarías que estudiara? No, sí, y luego si estudia, ¿dónde se especializaría? hombre, yo le aconsejaría que siguiera su vocación, que hiciera eso. A ver, a veces es complicado, a veces ese mensaje buenista, ¿no? De sigue tu vocación, haz lo que creas. Hombre, pues también tendrás que pensar en que si eso que es tu vocación y eso en lo que crees, pues te va a dar un retorno económico como para poder Ujú. hacer tu proyecto de vida, ¿no? Está claro que sobre todo en técnicos de construcción, sobre todo en carreras como arquitecto técnico, jolín, es que las universidades también han estado en mínimos. O sea, ha habido universidades que han cerrado los estudios por falta de alumnos. Entonces, aunque no es un tema tan evidente y tan acuciante como el de la mano de obra in situ, pero sí que veo que va a haber una demanda muy fuerte en técnicos. Hombre, luego estudios de posgrado, ¿qué te voy a decir? ¿No? Pues tenemos tenemos Venga, chútalo. el de construcción industrializada, ¿no? En No, el Colegio de Aparejadores de Madrid, no, a ¿no? ver, tiene todo el sentido, pero Vamos, que fuimos pioneros en esto y que somos los líderes en esto. Eh, imagínate, por no quedar solo en el curso, que sí, está muy bien el máster, algún otro segmento que digas, pues oye, el tema de construcción industrializada para un arquitecto técnico está bien. sí. Otra opción, Otra opción, hombre, temas de sostenibilidad, de eficiencia energética, por ahí vendría. Luego hay un tema que, joder, no sé si conoces a Juan Laborda. sí, claro, cómo no. Sí, sí, es que yo sé que virtualmente, pero no sabía si es que en persona, que en fin, ya pues entonces ya sabes perfectamente, un tío extraordinario. Pues lo hemos captado para nuestro sector y está también dando clases en un proyecto muy chulo en la Universidad Politécnica de Madrid, que es el doble grado en arquitectura técnica y gestión y administración de empresas. Anda, Y eso está muy bien porque nos aterriza las cosas en el sentido de que esto que estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en esta imagen que se ha quedado ahí, ¿no? La sí, del Congreso de Stanford.
aunque aquí en el sector de la construcción, ladrillos, ¿no? Y fachadas y baños y todo este tipo de cosas, pero es un sector donde el componente financiero es fundamental. Esto es un sector financiero. Y entonces ese doble grado que está ofreciendo la Politécnica de Madrid de arquitectura técnica o ingeniería de edificación y y administración de empresas. O sea, pues, y quien no lo estudia ahí, sí el tener claro todo el aspecto financiero de nuestro sector, esa sería también una buena especialización Muy para bien. un arquitecto técnico. Porque tú fíjate, ¿no? Estamos analizando, ¿no? ¿Cuánto cuesta hacer un edificio? ¿Sí? ¿Esto cuánto cuesta, no? Ya, pero no es lo mismo que sea lo que se llama en nuestro sector un build to sell, ¿no? Viviendas para vender, que un build to rent, viviendas para alquilar, que un hotelero, un edificio con el objeto de hacer un hotel, o por ejemplo algo más, incluso un centro de datos. Claro, si estamos construyendo edificios en los que esa reducción de plazo de ejecución lo que permite es una puesta en carga temprana de lo que es el activo inmobiliario, el sobrecoste que hayamos tenido durante la construcción se ve absorbido por esos ingresos que comienzan a generarse en la operación. No sé si me Sí, sí, explico. sí, perfectamente, perfectamente. Entonces, el tener esa doble visión, tanto desde el punto de vista constructivo como desde el punto de vista financiero, está muy bien también. Esto también cada compañero te diría una respuesta distinta. O sea, sí, seguro que hay arquitectos técnicos escuchándome que dirían, pues yo creo que mejor especializarse en eso. Pues también. O sea, Muy bien, el especializarse en cosas después de tener una formación más generalista siempre está muy bien. muy bien. Pues nada, Juan Carlos, la verdad que muchas No gracias sé. por la entrevista. Ha sido realmente un verdadero placer. Espero poder entrevistarte más veces y charlar del mercado Vaya, sí. inmobiliario, o sea, y recordar, ¿no? Los viejos tiempos, ¿no? En los que hablamos de economía, pero yo creo que es más chulo hablar más especializado. O sea, Sí, a mí me gusta, a mí de del mercado inmobiliario es que lo de los mercados y todas esas cosas, zapatero a tus zapatos. O sea, para eso seguro que encuentras expertos con un... Pero a mí lo que me hace feliz y creo en lo que soy de más utilidad es con estas cosas de la construcción industrializada, porque ya lo ves el tamaño del problema que tenemos. O sea, y poner en marcha un sector como este, de la importancia que tenemos para la sociedad, no es tarea menor. muy bien. Pues nada, pues nos vemos en la siguiente. Oye, pues muchísimas gracias por invitarme y bueno, y saludar como siempre a saludar a todas las personas que vean este vídeo.